¿Alguna vez te has imaginado que uno de los líderes más famosos de toda la Biblia podría tener una esposa cuyo nombre casi nadie conoce? Así es, la historia de Moisés va mucho más allá de lo que solemos escuchar. Existe una mujer llamada Séfora, proveniente de una cultura completamente diferente, que desempeñó un papel fundamental en la vida de este gran libertador. Pero la sorpresa no termina ahí. La Biblia también revela la existencia de otra esposa de Moisés, una mujer cusita envuelta en misterio, que dejó profundas huellas en la trayectoria de este héroe de la fe. ¿Quieres descubrir cómo estas dos figuras femeninas, provenientes de lugares tan distintos, influyeron en el destino de Moisés y marcaron la historia bíblica? Prepárate para sumergirte en eventos sorprendentes y James es un poco mencionados ya. The Blades, las escrituras. Y si te gusta explorar estos aspectos menos conocidos de la palabra, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los enigmas que vamos a desvelar a continuación. ¿Empezamos? Después de abandonar su antiguo hogar en Egipto, Moisés atravesó el desierto de Madián en uno de los momentos más difíciles de su vida. Había escapado a toda prisa, sin rumbo, después de defender a un hebreo y matar a un egipcio. En este escenario, tan distinto de la corte faraónica, comienza la historia de Séfora. Fue junto a un pozo donde las mujeres solían llevar sus rebaños a beber agua, que Moisés presenció un acto de injusticia. Unos pastores estaban hostigando y alejando a las pastoras para impedirles dar agua a los animales. Sin dudarlo, Moisés intervino, expulsó a los agresores y protegió a esas mujeres. Entre ellas se encontraba Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de Madián. Cuando las hijas de Jetro llegaron a casa antes de lo habitual y contaron lo sucedido, Jetro sintió curiosidad por conocer al extranjero que las había socorrido. Entonces Moisés fue acogido en la casa del sacerdote, donde encontró hospitalidad y terminó acercándose a Séfora. Con el tiempo surgió un lazo fuerte que llevó al matrimonio, uniendo a un hombre hebreo, criado como príncipe egipcio, con una mujer madianita, de costumbres muy diferentes. Aunque provenían de culturas distintas, Moisés y Séfora formaron una asociación muy valiosa. Él, que había pasado de fugitivo a pastor, necesitaba una nueva perspectiva de vida y a alguien que pudiera apoyarlo en su camino de autoconocimiento y fe. Séfora le brindó no solo compañía, sino también una familia que lo acogió y ayudó a moldear su identidad. Este periodo en Madián fue un tiempo de madurez para Moisés. Allí cuidaba de los rebaños, aprendía a enfrentar las dificultades del desierto y, poco a poco, descubría su verdadero propósito delante de Dios. En esta etapa tan crucial, Séfora desempeñó un papel esencial, dándole apoyo emocional y siendo testigo de cómo Dios preparaba a Moisés para su misión de libertar a Israel. Pero, ¿quién era Séfora más allá de su origen madianita? ¿Y cómo influyó la cultura en la que se crió en su vida junto a Moisés? Para entenderlo mejor, vale la pena recordar que los madianitas eran un pueblo seminómada que vivía en zonas desérticas cercanas a Canaán. A través de Madián, hijo de Abraham con Cetura, Génesis 25:1-2, tenían un lazo distante con los hebreos, aunque cada grupo siguió su propio camino religioso y cultural a lo largo de los años. Séfora, hija de Jetro,
un sacerdote de Madián. Probablemente creció en un hogar donde los valores y los rituales de adoración eran muy presentes, aunque no exactamente iguales a los del pueblo hebreo. Este aspecto religioso, en su formación, le brindó una base sólida de fe y respeto por lo divino, pero con prácticas y puntos de vista distintos de los que conocía Moisés. Al fin y al cabo, él provenía de una infancia en el palacio egipcio y de una ascendencia hebrea que apenas empezaba a consolidarse en su corazón. El matrimonio de Séfora con Moisés unió dos realidades culturales, la de un hombre que era al mismo tiempo hebreo de nacimiento y ex príncipe egipcio, con la de una mujer acostumbrada a la sencillez y a las dificultades de la vida en el desierto, mientras Moisés necesitaba aprender a vivir lejos del lujo egipcio. Séfora ya estaba familiarizada con los retos de sobrevivir en tierras áridas. La fortaleza que ella poseía, forjada por las experiencias de la vida seminómada, sin duda, fue un apoyo clave para Moisés, sobre todo cuando comenzó a lidiar con el llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel. Además, el hecho de haber nacido en una familia sacerdotal sugiere que Séfora fue educada para valorar las cosas sagradas, desarrollando una sensibilidad espiritual que acabaría siendo importante en la vida de Moisés. Aunque sus tradiciones no fueran exactamente las de los hebreos, esta unión muestra cómo Dios, en su soberanía, puede emplear a personas de diferentes procedencias para cumplir sus propósitos. La presencia de Séfora también ilustra que muchas veces alianzas inesperadas pueden aportar recursos y perspectivas valiosas. En resumen, conocer la herencia cultural de Séfora y cómo se relaciona con Moisés nos ayuda a entender que esta historia no se limita únicamente al pueblo hebreo o a Egipto. Existe un intercambio rico de costumbres, ideas e incluso prácticas religiosas que, en última instancia, refuerza la enseñanza de que Dios puede realizar su plan a través de personas de diversas trayectorias. Séfora no solo compartió la vida de Moisés, sino que contribuyó de manera activa en fortalecer y acompañar al líder que él estaba llegando a ser. La Biblia no cuenta mucho sobre la vida de Séfora antes de su encuentro con Moisés, pero algunos indicios muestran que era una mujer decidida y atenta a la voz de Dios. En episodios futuros se hace evidente cómo Séfora podía actuar con rapidez y firmeza, demostrando un tipo de fuerza poco común en aquella época. Por su parte, el vínculo de Moisés con Jetro, suegro de Moisés y padre de Séfora, deja claro que la influencia de la familia madianita fue significativa en varios aspectos de la vida del líder hebreo. Jetro no solo acogió a Moisés cuando más lo necesitaba, sino que también se convirtió en un consejero sabio, ofreciéndole directrices que lo ayudaron a afrontar los desafíos al comienzo de su misión. Este apoyo incluyó tanto consejos prácticos de organización y liderazgo, como principios espirituales valiosos, evidenciando cuánto esta familia aportó seguridad y dirección a Moisés. Así, aunque las escrituras no den muchos detalles sobre el pasado de Séfora, es posible percibir que su presencia y la de su familia fueron fundamentales en la formación de Moisés como gran líder de Israel. Un punto curioso en la narrativa de Moisés aparece en Números 12:1, donde se menciona a una esposa cusita. Esto abre la posibilidad de que él haya contraído otro matrimonio, además del que conocemos con Séfora.
la verdadera identidad de esta mujer permanece rodeada de incógnitas, pues no hay detalles acerca de quién fue o en qué momento se unió a Moisés. Aún así, este registro en las Escrituras deja claro que la vida personal de Moisés era más compleja de lo que se suele pensar, incluyendo relaciones con otros pueblos y culturas. Además, el episodio que involucra a la esposa Cusita desencadenó tensiones en el ambiente familiar de Moisés, mostrando que incluso los grandes líderes enfrentaban conflictos en su círculo más cercano. Este vistazo a su vida privada nos recuerda que Moisés no era solo un héroe espiritual, sino también un hombre que debió navegar por diferentes realidades culturales y lidiar con presiones de todas partes. En muchas ocasiones, Sephora se ve como un personaje secundario en la trayectoria de Moisés, pero la realidad es que desempeñó un papel esencial en su crecimiento y preparación para la gran misión que vendría después. Cuando Moisés se estableció en Madián tras huir de Egipto, fue Sephora quien lo acompañó en los años en que él cuidaba los rebaños de Jetro, su suegro. Durante ese periodo, Moisés sufrió una transformación profunda. Dejó de ser un ex príncipe refugiado para convertirse en un hombre dispuesto a servir a Dios. Enfrentando las pruebas del desierto, la participación de Séfora se volvió aún más evidente en un momento crítico descrito en Éxodo 4:24-26. Mientras viajaban rumbo a Egipto, Dios confrontó a Moisés de manera severa, muy probablemente porque no había cumplido un mandamiento fundamental: la circuncisión de su hijo. Ante esta situación, fue Séfora quien tomó la iniciativa de realizar el rito de circuncisión con una piedra afilada. Después, tocó los pies de Moisés con el prepucio, declarando: «Ciertamente, tú eres para mí un esposo de sangre». Este episodio, aunque intrigante, muestra que Séfora comprendía la importancia de la alianza con Dios y no dudó en actuar para preservar a Moisés y a su familia. No solo demostró valentía, sino también una gran perspicacia espiritual, confirmando que, además de ser una compañera fiel, era un apoyo indispensable en la misión que esperaba a Moisés. Con aquel acto decisivo, la vida de Moisés fue salvada y el juicio divino se suspendió. Aún hoy, este pasaje sigue rodeado de preguntas. ¿Por qué Dios puso en riesgo a Moisés? ¿Y de qué manera Séfora comprendió tan rápido lo que debía hacer? Aunque fuese madianita, tenía claro el significado de la circuncisión para el pueblo hebreo, un rito que simbolizaba la alianza entre Dios e Israel. Su valentía en ese momento mostró no solo obediencia, sino también un profundo compromiso espiritual y la determinación de proteger a su familia. Después de este suceso trascendental, Séfora y Moisés continuaron su camino hacia Egipto, donde él se enfrentaría al faraón con la misión de liberar a los israelitas. En algún punto de ese trayecto, sin embargo, Séfora y los hijos de Moisés se separaron de él y regresaron a Madián, lo cual indica que no estuvieron presentes durante las plagas y el choque directo con el gobernante egipcio. Aunque la Biblia no detalla exactamente el motivo o cómo sucedió todo, queda claro que la influencia de Séfora en la vida de Moisés fue decisiva. Su historia demuestra cómo personas de diferentes culturas pueden desempeñar un papel esencial en los planes de Dios, aportando a la fe y al destino de quienes Él escoge para grandes propósitos. La decisión de enviar a su familia de regreso con Jetro pudo haber sido una forma de proteger a Séfora
y a sus hijos de los peligros que Moisés afrontaría en Egipto. Esta elección demuestra no solo la preocupación de Moisés por su bienestar, sino también la fortaleza de Séfora, quien entendía la magnitud de la misión que Dios había encomendado a su esposo. Es fácil imaginar que, como madre y esposa, experimentara momentos de angustia y añoranza durante este periodo de separación. Más tarde, tras todo lo ocurrido en Egipto, incluyendo el éxodo y la travesía del Mar Rojo, la Biblia relata el reencuentro de Séfora y sus hijos con Moisés en el desierto. Fue Jethro, su padre, quien los llevó de vuelta, según se describe, en Éxodo 18. Este momento no solo simbolizó la reunión familiar, sino que también marcó una nueva etapa en la vida de Moisés. Ahora Séfora podía contemplar de cerca el resultado de tanto esfuerzo y fe, y ver cómo los planes divinos se cumplían en la vida de su marido. Ese reencuentro sin duda trajo alivio y alegría, recordándonos que, incluso en medio de grandes desafíos, los lazos familiares y los propósitos mayores pueden converger de forma extraordinaria. Aunque la Biblia no retrate detalladamente a Séfora, sus apariciones revelan mucho sobre su carácter y la importancia de su papel en la trayectoria de Moisés. Mostró coraje, fe y disposición para actuar en momentos decisivos, como en la dramática escena en la que salvó a Moisés de un juicio divino. Además, Séfora vivió los retos de casarse con un hebreo que había crecido en el palacio egipcio y asumió la misión de libertar a todo un pueblo. Su participación es especialmente notable si consideramos que en ese contexto histórico, las mujeres solían quedarse en segundo plano. Sin embargo, la Biblia muestra que Séfora ejerció una influencia espiritual y familiar en la vida de Moisés, siendo parte esencial de su madurez. No solo comprendió la alianza divina que regía a los hebreos, sino que tomó decisiones que dejaron patente su firmeza y devoción. A pesar de las incertidumbres y desafíos a los que se enfrentó, Séfora permaneció fiel a Moisés y a la vocación que él debía cumplir, convirtiéndose en un ejemplo de compañera y colaboradora en la historia de la liberación del pueblo de Israel. Su presencia discreta, pero determinante, nos recuerda que Dios a menudo emplea a personas de diferentes orígenes para llevar a cabo sus propósitos, incluso si no están en el centro de la atención. El reencuentro de Moisés con Séfora y sus hijos fue aún más significativo gracias a Jethro. Él no solo reunió a la familia, sino que también dio consejos que transformaron por completo la forma en que Moisés lideraba. Al percibir que Moisés se encargaba él solo de todas las responsabilidades de juzgar y guiar al pueblo, Jethro sugirió que delegara parte de esas tareas en otros líderes. Ese consejo fue esencial para que el liderazgo de Moisés se volviera más organizado y para evitar que él se agotara. Es importante recordar que, aunque a veces se la deje al margen de la narrativa, Séfora desempeñó un rol fundamental en la historia de Moisés. Su valentía, sabiduría y apoyo incondicional en momentos decisivos contribuyeron a moldear no solo la vida del libertador de Israel, sino también el rumbo de toda la nación hebrea. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó conocer más sobre estos personajes tan relevantes en la vida de Moisés, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Hasta entonces, y que Dios te bendiga